es importante ver, para que ustedes vean bien que hay una relación entre una función y la derivada, ¿sí? Hay otra aplicación, no sé si han abierto los archivos de GeoGebra que están en el aula, los tienen que descargar y abrirlos con GeoGebra desde sus computadoras. Hay una en que yo les compartí ahí, que les compartimos ahí, en el cual se grafica en el mismo gráfico, ¿sí? Acá lo que quería mostrarles era que justamente cómo está relacionada una función con su derivada, ¿sí? Entonces, fíjense que acá yo tengo una función que es cúbica, la que está a la izquierda, ¿sí? Y a medida que vamos recorriendo, ¿sí? Yo, por ejemplo, me paro en un determinado punto y vamos viendo que la pendiente es 3,13, por ejemplo, está marcada acá, ¿sí? 3,13. Y acá, para ese mismo punto, sería el valor funcional. Si lo que está dibujado acá a la derecha, a ver, voy a agarrar que por ahí no me ven voy a agarrar el lápiz acá de zoom. Si este punto, fíjense las coordenadas que tiene, es para el punto 3,01, su valor funcional es el valor de la pendiente de la recta tangente a la gráfica, ¿sí? Hay una relación entre la gráfica de una función y la gráfica de su derivada. ¿Se está viendo eso? Es decir, a medida que yo voy recorriendo, Sí, perfecto. yo voy recorriendo todos los puntos de esta gráfica, ¿sí? Entonces yo tengo en un determinado valor, ¿sí? La pendiente de la recta tangente, menos 1,37 acá, menos 1,35. La pendiente de la recta tangente es esta, 16,27. Y ese es el valor funcional que yo voy a representar en la derivada, ¿sí? ¿Están viendo alguna relación? A ver, vamos a aprovechar para ver qué cosas ven particulares. Voy a borrar acá las anotaciones. A ver si ven algunas particularidades acá. A medida que yo muevo este punto, hay algunos puntos medio característicos, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué pasa? ¿No se Acá. vuelve secante? Sí. ¿Cuál se vuelve secante? En algunos casos, Profe, yo recuerden que cuando justamente uno está decreciendo, el otro crece. tiene alguna relación ahí, pero ¿en qué cuestiones? Fíjense acá, vamos a centrarnos en la función, ¿no? Nos centramos en la función. ¿Cómo es la función desde menos infinito a cero? La que está a la izquierda. Creciente. Es creciente, ¿sí? ¿Y qué pasa con la derivada en esos puntos, entre menos Es infinito y cero? decreciente. ¿Cómo es? Es decreciente, pero a su vez, ¿qué signo tiene? Negativo. Está por debajo del eje de las X. Fíjense dónde están esos puntitos que se están Ah, trasladando. Yo estoy positivo, moviendo el A, positivo. son positivos. Tengan cuidado acá que lo que está, porque esto es importante, uno se confunde a veces, ¿sí? Lo que está acá por encima del eje de las X sería algo positivo, ¿sí? Fíjense qué sucede en este tramo entre 0 y otro valor acá, que todavía no sabemos cuál es, ¿sí? En donde la función es decreciente. ¿Qué pasa con los valores de la derivada? ¿Cómo son? ¿Qué signo tienen? Negativo. Negativo, ¿sí? La función decrece, los valores están siendo negativos. Cuando empieza a crecer otra vez a partir de un determinado punto acá, después vamos a ver, ¿qué les parece en este punto donde estoy parada yo? ¿Qué sería de esta función que está a la izquierda? Este punto en el que yo me paré. ¿Qué características tiene este punto? ¿Qué me podrían decir de esta función f? ¿Qué es ese punto de esta función f? ¿Un mínimo? Un mínimo, ¿sí? Vamos a ver ahora que es un mínimo relativo. ¿Está bien? ¿Qué pasa con la derivada en ese punto donde se hizo mínimo? Acá. ¿Cómo es la pendiente de la recta tangente esta? Bueno, ahí marcó, pero en realidad no sería 0,3. Vamos a pensar ¿qué valor tiene? Bueno, estoy parada justo en el punto, ¿sí? Tendría que ser 0. Si es una recta tangente horizontal, ¿qué pendiente tiene? 0, ¿sí? Y a partir de ese punto que empezó a crecer la función, ¿cómo es el signo de la derivada? Positivo, ¿sí? Fíjense que yo puedo analizar, si yo analizo esto, uy, dejé de compartir, no sé qué Sí, se pasó. fue. Me molesta, me Acá. molestaba el lápiz y lo saqué todo. Fíjense que acá, si está para allá arriba es positivo, ¿sí? Todos los valores a partir de acá, entre 0 y este punto, que
no lo sabemos cuál es ahora, lo podemos después encontrar, los valores funcionales están por encima, ¿sí? Yo miro eso para ver signos acá, ¿está bien? De menos infinito a 0, la derivada era positiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque está representada por encima del eje de las x, para los intervalos de menos infinito a 0. ¿Cómo era la función desde menos infinito a 0? ¿Qué características tenía? ¿Cómo fue la función? Creciente. Creciente, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que vamos a ir viendo ahora, a partir de ahora, esas características. ¿Sí? ¿Qué información me da la derivada de una función? Y acá ya vamos a estar viendo que si la derivada es positiva en un determinado intervalo, eso me va a dar información que en ese mismo intervalo la función crece. ¿Sí? Ahora, en estos puntos, en este intervalo, en donde la derivada fue negativa, ¿qué pasa con la función en ese intervalo? Decrece. Decrece, ¿sí? Bueno, esto yo voy a dejar de compartir acá para ir mostrándoles ahora algo que les preparé, que en realidad lo saqué de internet en su momento, que me pareció interesante, y vamos a ver todos estos conceptos de cómo aplicar derivadas. Voy a intentar hacer la presentación, Estela, si se me tilda el lápiz, volveré después al PDF. Bueno, yo acá les compartí entonces el mapa conceptual que les había mostrado hoy, y lo que vamos a ver en este tema es lo que es el estudio gráfico de funciones, ¿sí? Entonces vamos a ver, justamente lo que nosotros estuvimos viendo recién, intuyendo, es el crecimiento de una función, ¿sí? Cuando hablamos de crecimiento, implica dónde crece y dónde decrece también, ¿sí? No solo dónde crece, sino también dónde decrece, ¿sí? Tanto crecimiento como que decrece, ¿sí? Vamos a ver qué son a qué llamamos puntos críticos, qué son los extremos, qué son puntos de inflexión y qué es la concavidad de una función, ¿sí? Que justamente es lo que es aplicación de derivadas. Entonces vamos a ver cómo utilizamos la derivada primera, y eso me va a dar información sobre el crecimiento o decrecimiento de la función, como lo vimos recién, pero también vamos a poder identificar dónde tenemos máximos y mínimos de la función, ¿sí? Esto lo llamamos extremos, ¿sí? Cuando ustedes escuchan el concepto extremos, significa máximo o mínimo. Relativo es porque no es algo que es absoluto, eso lo vamos a ir viendo después. En las aplicaciones de la derivada segunda, cuando hagamos la derivada de la derivada segunda de una función, nos va a dar información sobre la curvatura. ¿Vieron cuando hoy veíamos el diferencial? Que teníamos un tipo de curvatura y otra, que yo les dije, bueno, cóncava hacia arriba, que las rectas tangentes me quedan o por debajo o por encima de la gráfica. Eso nos va a hablar de la concavidad o convexidad de una función. En realidad, vamos a utilizar más cóncava para arriba y cóncava para abajo. Y también nos va a dar información y poder detectar puntos de inflexión. ¿Sí? Ahora los vamos a definir. Son justamente los puntos en donde hay un cambio de curvatura. Y podemos representar gráficamente las funciones, y un concepto importante, que yo ahora estoy preparando un material que espero poder compartírselos, que es sobre optimización. ¿Sí? Que medio cuando empezamos con el tema les comenté, ¿no? ¿Qué es optimizar? Optimizar es sacar la mayor eficiencia, ¿sí? De una función, y estos son con aplicaciones en la vida real, ¿sí? Algo óptimo puede ser algo máximo, algo óptimo, depende de la función, puede ser algo mínimo también, ¿está bien? Bueno, vamos a ir a lo que es crecimiento o decrecimiento de una función. Esto ya lo hemos visto cuando evaluamos funciones, que decimos que la función va a ser creciente en un determinado intervalo, cuando yo tengo dos puntos, f de x sub 1 y f de x sub 2, ubicados, y sé que los valores funcionales son mayores. ¿Sí? Si yo estoy parado, el x sub 1, estamos acá, y este es el x sub 2, el valor funcional de x sub 1 es menor al valor funcional de x sub 2. Entonces ahí decimos que la función es creciente. Si no, vamos a decir que la función es decreciente. Entonces vamos a identificar intervalos, determinados intervalos, en donde la función es creciente y donde es decreciente. ¿Sí? No siempre va a ser monótona creciente, en este caso tiene intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento la función. ¿Sí? Entonces, lo que vimos recién, si la derivada de la función es positiva,
la función es estrictamente creciente en ese intervalo. Fíjense acá que pusimos mayor estrictamente que 0, ¿sí? Entonces va a ser una función que en ese intervalo donde suceda eso, va a ser creciente. Y si la derivada de la función es negativa, la función va a ser decreciente en ese intervalo, ¿sí? Fíjense acá que la recta tangente a la gráfica, a ver cómo puedo cambiar el color. Bueno, vamos a seguir dejando en rojo, porque no le encuentro la forma de cambiar. Acá. No me gustaba mucho el rojo. Acá en verde. Sí, acá tenemos la recta tangente a la gráfica, ¿sí? Y vemos que la pendiente es negativa, ¿sí? De la recta tangente. Entonces, ¿cómo va a ser la función en ese intervalo? Todas las rectas tangentes a la gráfica, que estamos dibujando a la izquierda de 0, van a tener una pendiente negativa. Entonces, como la derivada va a ser negativa en ese intervalo, ¿sí? Entonces la función va a ser decreciente en ese intervalo, ¿sí? Acá hay un ejemplo. Si calculo la función en -1, vimos que es negativa, ¿sí? Entonces va a ser decreciente. Para esta función, si estamos a la derecha de 0, la recta tangente a la gráfica tiene pendientes positivas, eso significa entonces que la derivada de la función en ese intervalo va a ser positiva. Y eso me da información que en ese intervalo la función va a ser creciente. ¿Sí? Acá avanzo medio rápidamente, ¿esto se entiende? ¿Me siguen hasta acá? No hay Estela, me consulta. interrumpí si hay preguntas. Sí, no hay consultas, Fabián. Yo como va funcionando, voy apurada Sí, porque sí, sí. está bastante preparado esto, entonces Ujú. no tengo que escribir tanto. Bien. Fíjense, hay un punto acá característico que es donde la derivada se hace 0. Esto significa que es un punto estacionario. Fíjense que yo en el crecimiento, el 0 no lo incluí acá en que fuera decreciente, ni tampoco lo incluí en que fuera creciente. ¿Por qué? Porque ahí el punto es estacionario. La derivada vale 0. ¿Cómo es la recta tangente a la gráfica en 0? A ver, ¿cómo es? ¿Qué tipo de recta tengo? Una pendiente que tiene 0 de pendiente. ¿Y cómo es? ¿Una recta horizontal, vertical, inclinada? Horizontal. Y en este caso coincide con el eje X, ¿sí? Esto para que identifiquemos. Entonces, cuando yo tengo una recta tangente horizontal, esto está asociado con el teorema de Rolle, para que ustedes después lo vean y van a ver la relación que tiene. Entonces, donde la derivada se me hace 0, vamos a ver después que estos lo vamos a llamar en general puntos críticos. Acá, como estamos viendo la gráfica, ¿qué podemos decir que hay acá en este punto? En 0. Un cambio ¿Qué es? de crecimiento. Un cambio de crecimiento. Y en este caso, ¿cómo lo llamamos ese cambio de crecimiento? Si la función pasó de ser decreciente a ser creciente. ¿Qué hay acá? Un mínimo. Máximo, mínimo, un mínimo. ¿Sí? Ahora lo vamos a ir definiendo mejor, pero hay un mínimo acá porque lo estamos viendo. ¿Sí? Vemos la forma que tiene la gráfica y sabemos cuál es la gráfica. ¿Sí? Entonces, como yo les decía, lo llamamos punto estacionario generalmente. ¿Sí? Que es punto estacionario. Entonces la función no es ni creciente ni decreciente. ¿Sí? Vamos a ver entonces los intervalos de crecimiento, vamos a repasar. Si la derivada es positiva, lo que está en el intervalo, vamos a decir que la función es creciente en ese intervalo. ¿Sí? Ven acá que las pendientes de las rectas tangentes, vamos trazando rectas. Acostúmbrense a ver esto, si a partir de ahora acostúmbrense a tener una gráfica y poder identificar las rectas tangentes a la gráfica y ver qué va sucediendo con esas pendientes, ¿sí? Más allá de saber, como ustedes identificaron recién, que crece o decrece, pero por ahora nos interesa el signo que tiene, que sea positiva nada más, ¿sí? Entonces, en ese intervalo donde las derivadas son positivas, vamos a decir que en ese intervalo la función es creciente, ¿sí? Si tenemos que las derivadas son negativas, es decir, trazamos rectas tangentes a la gráfica y vemos, esto lo identificamos así, si tiene esta pendiente es positiva, tiene una pendiente así, es negativa. ¿Sí? Nos ponemos como ayuda a un costadito de la gráfica, ¿sí? Esta pendiente es negativa y si tengo esta pendiente es positiva. Entonces trazamos las rectas tangentes a la gráfica y vemos que siempre las pendientes de esas rectas tangentes son negativas. Y como las rectas tangente a la gráfica es la interpretación geométrica de la derivada, nos está dando esta información, ¿sí? Que la derivada es negativa. Entonces ahí
bueno, justo escribí encima, me olvidé que veníamos acá, si esto lo que me está diciendo es directamente que si la derivada es negativa en ese intervalo, entonces la función es creciente en ese intervalo, ¿sí? Escrito de otra manera. Si la derivada es 0, fíjense qué sucede acá. ¿Qué pasa si la derivada es 0 en todos los puntos del intervalo? La función es una constante, ¿sí? Porque si me está dando 0 en todos los puntos, significa que tengo una recta ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de gráfica tendría? A ver, ¿cómo me dirían ustedes? ¿Sí igual a qué? Para escribirla de forma general. Estaríamos en esta situación. A O ver. díganme un ejemplo. Ujú. ¿Qué Alguna función se les recta. ocurre? Una recta? recta como. Igual, Igual a 1, igual uno. 1. Cuidado, ¿sí? Porque es Sí. constante, porque si estuviéramos en una recta, ¿en qué situación estaríamos? En alguna de estas dos, depende de la pendiente, ¿no? Claro. Si la recta tenía pendiente positivo, estábamos en esta situación, y si la recta tenía pendiente negativa, estamos en esta. Yo quiero estar en esta, ¿sí? Entonces, lo puedo generalizar como que igual a K, con K perteneciente a R. Como bien dijeron, igual a 1 lo cumpliría, ¿sí? Entonces, esto puede suceder. Sucedió para todos los puntos de ese intervalo. Entonces, tenemos una constante, ¿sí? Ahora bien, entonces vemos. Tenemos una situación acá en la que la función pasó de ser creciente a ser decreciente, ¿sí? O de ser decreciente a ser creciente. Fíjense en estos casos. ¿Cómo fue la derivada en el punto? Fue 0, yo la voy a graficar acá, ¿sí? Quiere decir que tengo una recta tangente. ¿Cómo es esta recta tangente? Horizontal. Se acostúmbrense por ahí a esta forma de mencionar. Esta recta tangente en este punto es horizontal. Quiere decir que su pendiente es 0. En este otro punto también tengo una recta tangente que es horizontal. Pero en un caso la función pasó de ser creciente, ven las flechitas acá rojas, a ser decreciente. Entonces ahí que tengo un máximo. En cambio, si la función pasó de ser decreciente, se hizo 0, ¿sí? Y después fue creciente, entonces ahí tenemos un mínimo, ¿sí? Perdón, no es que se hizo 0 la función, sino, perdón, la recta tangente a la gráfica, ¿sí? Tengo rectas tangentes negativas, 0, y después rectas tangentes positivas. Puede suceder también que la función derivada, fíjense, presten que la derivada es discontinua. Lo mismo que decir esto es equivalente a decir que no existe la derivada de la función en ese punto, ¿sí? En este caso, fíjense, lo voy a llamar 1 acá. ¿Por qué no existe la derivada en ese punto A? A ver qué me pueden decir ustedes. Porque ¿Qué no es pasa en el continuo. gráfico 1 y qué pasa en el gráfico 2? Porque no es continua. ¿Existe el valor funcional en A en este caso, en el 1? No existe la función en A. Entonces, no existe en A, bueno, no existe la derivada, ¿sí? No hay mucho que decir. En el caso en el ejemplo 2, ¿qué pasa en el punto A? ¿Existe el valor funcional en A? ¿Tengo valor funcional? Sí, falta el eje, ¿no? Pero hagamos de cuenta, bueno, que el eje está por acá, que este es el eje Y, ¿sí? ¿Cuánto vale la función en A? Este es el eje X. 0. En este caso es 0, ¿sí? Pero podría estar la misma gráfica por acá arriba. ¿Bien? Lo que tengo que ver es ahí, ¿qué sucede con la derivada? A ver, ¿tengo derivadas laterales? ¿Se acuerdan de derivadas laterales? ¿Tengo una derivada izquierda? Parecería que sí, ¿no? No, Vamos se a te hace dibujarla seca. acá. Vamos a hacer de cuenta que tiene una determinada inclinación por ahora, para no complicarlo, ¿sí? Pero tengo una derivada por izquierda y otra derivada por derecha que coincide con esta misma recta, la pendiente, ¿sí? Pero las derivadas laterales son distintas. ¿Qué tengo acá? Un punto que se llama punto anguloso, ¿sí? Entonces, por eso, ¿se acuerdan cuando vimos el valor absoluto? Que demostramos que el valor absoluto, que las derivadas laterales existían pero eran distintas, pero en ese punto tenía un punto anguloso. Entonces no existe la derivada en ese punto. ¿Se entiende? No hay consulta, ¿Me escuchan? Javier. Sí, profe. Sí, se entiende. Sí, Bien. no hay consulta. Entonces acá, yo pensé que me había quedado sola. Bien. Entonces acá hay dos características, ¿no? Para tener en cuenta. En este caso,
no existía el valor funcional en el punto, ¿sí? En el caso del gráfico 1, el que no existía era el valor funcional acá. Entonces, no puedo hablar de ningún punto crítico. No existe la derivada, pero porque no existía el valor funcional. En definitiva, A no pertenecía. Ahí se te cortó, Fabi. A ver. Y en esta situación, ahí, Ahí volviste. ay, no me apareció el cartelito ahora. Bueno. El A pertenece al dominio de la función. Entonces, en ese caso, por más que sea un punto anguloso, la función pasó de ser decreciente a ser creciente, lo vamos a llamar punto crítico también, y en este caso en particular es un mínimo. ¿Sí? Pues vamos a seguir afianzando todos estos conceptos. Entonces, si yo estudio los intervalos de crecimiento, voy a poder después obtener qué sucede con los máximos o los mínimos. Poder identificar si son máximos o si son mínimos. ¿Sí? Por ahora seguimos con lo que es crecimiento. Entonces, si nosotros encontramos los valores para los cuales la derivada primera se hace 0 o es discontinua, yo prefiero acá ponerlo en lugar de esta manera, poner o no existe la derivada en ese punto, ahí vamos a identificar ciertos puntos que los vamos a llamar después puntos críticos, ¿sí? Entonces después lo que hacemos es buscar un punto a la derecha o un punto a la izquierda y ahí vamos a saber si la función es creciente o decreciente. Es decir, esos puntos lo que me van a ayudar es a poder separar, identificar bien los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ¿sí? Y van a ser puntos característicos porque se van a llamar puntos críticos. Acá hay un determinado, voy medio rapidito porque esto después van a volver a hacer ejercicios en la práctica, en lo que me piden determinar intervalos de crecimiento. Entonces lo que hacemos es calculo la derivada, es una función polinómica, calculamos la derivada. Una vez, fíjense, esto es importante, no igualo a 0 acá, no hagan esto. ¿Sí? Lo que se hace es tomar la expresión, porque si no estamos confundiendo un poco, tomo la expresión de la derivada y le igualo a 0, y voy a encontrar para qué valores se hace 0. ¿Sí? Acá está factorizada, encontramos estos puntos en donde se hace 0, después más adelante vamos a ver que estos los vamos a llamar puntos críticos, pero estos me van a estar delimitando, ¿sí?, ciertos intervalos. Voy a identificar donde el 0, el 0, 4 y de 4 a más infinito, ¿sí? Me van a determinar determinados intervalos. Evalúo los signos, ustedes lo que tienen que evaluar, acá está medio rápido sacado, pues ustedes está factorizado, entonces evalúan el signo de 3x, el signo de x menos 4, como veníamos haciendo, ¿se acuerdan para lo que era el cálculo de dominio? Lo mismo, lo único que ahora evaluamos el signo de la derivada primera, fíjense que el que estamos evaluando es el de la derivada primera, y acá lo que sugiere es probar con valores de c, acá, acá y acá, distintos valores. Ustedes les conviene hacer la regla de signos que veníamos haciendo siempre, ¿sí? El signo de 3x y el signo de x menos 4. Acá está probando con valores que están a la izquierda de 0, por eso probó con el menos 1, entre 0 y 4, por eso probó con el 1, y de 4 a más infinito y te probó con el 5. Es mucho más fácil, a mí esto no me gusta, es más engorroso, es mejor hacer la regla de signos, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Que nosotros acá descubrimos cuáles son los signos de la derivada primera, que es positiva, de menos infinito a 0, que es negativa, de 0 a 4, y que vuelve a ser positiva de 4 a más infinito, ¿sí? Entonces vemos que como es positiva, a veces nos ayuda con estas flechitas, ¿sí? Las rectas tangentes tienen pendientes positivas, entonces la función va a ser creciente en ese intervalo, ¿sí? De 0 a 4 va a ser decreciente la función porque la derivada es negativa, y de 4 a más infinito va a ser creciente porque la derivada es positiva. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá alguna duda? Entonces hago la derivada, la igualo a 0, o me fijo en este caso porque es polinomio, ¿sí? O donde no existe la derivada, en este caso no hay situaciones, porque la derivada siempre existe para todos los valores de x, porque pasó a ser otro polinomio. Encuentro esos valores donde me hicieron 0 y analizo los signos, ¿sí? Y ahí ya tengo información, fíjense que sin tenerla graficada, ya tengo la información de dónde es creciente y dónde es decreciente la función. Obtuve los intervalos de crecimiento.
¿Hay alguna consulta? Acá me faltó corregir algo, que No, es algo que no Fabi. me gusta poner. Tachemos el unión. Yo prefiero decir que es creciente en este intervalo y en este otro intervalo, ¿sí? No poner unión porque a veces puede suceder casos en que la función no esté definida y no esté bien escrita la unión, ¿sí? Porque sea creciente. Bien, vamos a ver entonces, yo les adelanté qué llamamos puntos críticos. ¿Qué les adelanté yo? ¿Dónde eran los puntos críticos? ¿Qué era un punto crítico? ¿En los puntos angulosos? Esos puntos angulosos, y en esos casos es donde no existe la derivada, ¿sí? Pero solamente donde no existe es un punto crítico. Donde la Acá recta dice tangente. O. Donde la recta tangente es horizontal, digamos, ¿sí? La pendiente de la recta tangente es 0 o la recta tangente es horizontal, o sea, donde la derivada de la función se hace 0. Y ahí podemos entonces, acá está diciendo, ¿no? Rectas tangentes horizontales, que no existan, no solo son puntos angulosos, ahora lo vamos a ver, sino que puede haber rectas tangentes verticales, ¿sí? O esquinas agudas, como dice acá, puede ser puntos angulosos, pero puede haber también rectas tangentes verticales. ¿Se acuerdan en dónde había recta tangente vertical? Que no existía la derivada. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué función era? Vamos a repasar lo que vimos en las primeras clases. ¿Qué función Valor cumple con eso? absoluto. No, esa es esquina aguda o punto anguloso. Ah, Cuando la recta tangente es vertical. La recta tangente a la gráfica es vertical. ¿Se acuerdan de una función que pasaba así? 1 sobre X, puede ser. 1 sobre X no está definida en Ya, 0. claro. Raíz cúbica. A ver. No, ¿Eh? no pego una. No importa, pero vos tenés que participar. Todos, los animo a participar. ¿X Porque cuadrado? piensan. X al cubo están cerquita, cerquita. X al cubo, ¿qué recta tangente tiene en 0? ¿Es vertical? Menos x al cubo. Raíz cúbica. Menos X al cubo es esta. Miren cómo están adivinando. Yo voy siguiendo con todo. Raíz cúbica, ¿sí? Porque esto se los pregunto a propósito porque es muy común que uno se olvide de estas cosas y nos cuesta dibujar las rectas tangentes. Por eso los invito a que dibujen las rectas tangentes siempre, ¿sí? La recta tangente acá es horizontal en todos estos casos, ¿sí? En cambio, la función, no quiero hacerle acá cambiar el color del lápiz porque me están dando también el PowerPoint que antes no andaba. En cambio, si la recta tangente es vertical, a veces dibujan primero la recta tangente y tiene que ser algo que tenga tangencia ahí, ¿sí? Entonces lo que sucedía con eso era la raíz cúbica de x. Cuando ustedes la derivaban, se acuerdan que me queda la raíz abajo, entonces ahí no existía la derivada, ¿bien? Bueno, esto para que ustedes se acuerden que puede estar esa posibilidad. En ese caso no existe la derivada porque la recta tangente es vertical, ¿sí? Entonces acá tenemos, fíjense en esta gráfica, se van detectando los distintos puntos críticos, ¿sí? Recta tangente horizontal, ¿sí? Recta tangente horizontal. Acá es parecido, está medio exagerado, acá que tengo recta tangente vertical, ¿sí? Tengo esa situación, que la gráfica tiene una recta tangente vertical en ese punto, por eso no existe. Este último que marqué, ¿qué sería? Este último que está acá. Punto angular. Un punto anguloso, ahí no existe la derivada, ¿sí? Y bueno, y ahí la derivada, me apuré mucho, ahí la derivada es 0, ¿sí? Entonces todos esos son puntos críticos, ¿se dan cuenta? Donde la derivada primera se hace 0 o donde la derivada primera no existe. Pero en todos los casos, para que sea punto crítico, el punto tiene que pertenecer al dominio de la función. Eso es importante, ¿sí? Si no, no es punto crítico. Entonces, acá tenemos, este es un punto crítico en C, ¿no? ¿Cómo es la derivada en C? ¿Cuánto vale f' en C? ¿Existe, no existe? Se ¿Qué te les escucha, parece? Fabi, ¿eh? ¿Cómo es la recta tangente? Cero. Ah, Vale, ahí. Cero. vale 0, la recta tangente es horizontal. Yo por ir apurada, pero prefiero que que participen y vayan siguiendo. ¿Sí? La derivada es 0. La derivada en C, en este gráfico, también es 0. ¿Sí? Es una recta Cero otra tangente, vez. una recta tangente que es horizontal. En este punto
C, en esta gráfica que puse ahora, No existe. no existe porque es un punto anguloso, ¿sí? La derivada no existe. Y en este, Tampoco. bueno, en este caso, mira, yo acá no puse, este no es punto crítico. Este es un material que yo encontré en internet que me gustó mucho, lo bajé, pero hay algunas cositas que a mí no me gustan como están, porque no es punto crítico, ¿sí? ¿Por qué? Porque C no pertenece al dominio de la función, ¿sí? Entonces, este caso no es punto crítico. Todos los demás sí, porque la derivada se hace cero o la derivada no existe, pero todos esos puntos C pertenecen al dominio, ¿sí? Acá me estoy dando cuenta que en C no hay valor funcional, en este gráfico 4, ¿no? No existe el valor funcional, entonces no es punto crítico, ¿sí? Ahora vamos a ver extremos. Entonces, esos puntos críticos, ¿sí? ¿Qué les parece que van a hacer? Me falta un Máximos caso a o mínimos. dibujar, ¿eh? ¿Solo máximos o mínimos? Acá hay un gráfico que me falta, que los voy a dejar pensar a ustedes. ¿Hay alguna gráfica, que fue las que me dijeron recién, a ver, yo los estoy orientando, en donde la derivada sea cero y no sea ni máximo ni mínimo? La cúbica. La raíz cúbica, ¿sí? ¿Qué pasa con la raíz cúbica? Yo le voy a dibujar superpuesta acá. Yo tengo la raíz cúbica, sería esta, ¿no? Si yo dibujo así en verde, superpuesto con esto. La recta tangente es horizontal, pero no es ni un máximo ni un mínimo, ¿sí? Entonces, cuidado con eso. Cuando a mí me da la derivada primera me da cero que no existe, lo llamo puntos críticos en general. Son posibles máximos o mínimos, y en este caso yo les adelanto que en la que es raíz cúbica lo llamamos puntos de inflexión, ¿sí? Entonces, ese dato no me dice nada. Para identificar si es un máximo o un mínimo, ahora yo voy a volver para atrás. ¿Nos queda poco tiempo? Ah, no, me queda todavía. A ver, Igual esa, Fabi, ¿qué es otra una cosa tengo raíz, que mirar? una cúbica, ¿no? No raíz. No, cúbica dijimos. Ah, Dijeron no, porque cúbica. después dijiste raíz. Dije raíz. Ah, bueno, perdón. Raíz cúbica, sí. Bueno, después miramos. Esto es x al cubo, la que estoy dibujando en verde. Vuelvo a dibujar. ¿Sí? Bueno, una raíz cúbica que está desplazada, ¿no? Entonces, para que sea este gráfico 1, ¿qué tengo en C? C, F de C. ¿Qué tengo en este punto de la gráfica? En el gráfico 1, ¿qué tengo en ese punto? Ahí un ¿Qué sería máximo. ese punto de la gráfica? Un máximo, ¿sí? Tengo un máximo. ¿Qué pasó? ¿Qué otra cosa pasó para poder identificarlo con máximo? Porque es un punto crítico, porque la derivada me dio cero, pero ¿qué pasó con la función antes y después de ese punto? Que lo dije en una diapositiva Hubo un anterior. ¿Qué pasó? cambio de De, de inflexión, ¿era? De no. crecimiento. De crecimiento. Cambio, vos mira, Ah, tratá eso. de no acordarte, ustedes traten de pensar, porque a veces uno se acuerda de las cosas que uno dice, de mirar la gráfica, ¿sí? Hay un cambio de crecimiento, la función era creciente antes del punto y después Decreciente. es decreciente, ¿sí? ¿Y cómo evalúo yo el crecimiento o el decrecimiento de una función? ¿Con qué les conté yo que lo evaluábamos? Si la función crece, ¿cómo es la Con la derivada? regla de signos. Claro, pero ¿de qué cosa? ¿La regla de signos de qué? De la derivada, ¿sí? Si la derivada es Sí, de la positiva, derivada. la función crece. Si la... Uy, ¿qué me hizo? Apreté sin querer algo. Si la Ahí volviste. función decrece, apreté algo con la tableta. Si la función decrece, la derivada ¿cómo era? Negativa. Entonces yo para que sea un máximo tengo que mirar qué pasa antes y después del punto, ¿sí? Si pasa de ser creciente a ser decreciente hay un máximo. Y de pasar de ser creciente a decreciente es porque hubo un cambio de signo de la derivada primera, ¿sí? Pasó de tener un signo positivo a tener un signo negativo. Si hubiera un mínimo, yo estaba en la situación roja, ¿no? Vamos a borrar esta. Bueno, si hay un mínimo, ¿qué pasa con la función? Antes del punto, en este caso habría un mínimo, ¿no?
¿Cómo es la función antes del punto? Es Decreciente. decreciente. Y después Creciente. crece. O sea que el signo de la derivada primera es negativo antes y después es positivo. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si yo estaba en la situación de la x al cubo? Espero no confundirlos, ¿los confunde si yo lo dibujo acá encima? Después vamos a volver a esto, pero quería aprovechar a decírselos ahora. Si yo tengo una función cúbica, ¿cómo es la función antes? Crece, Creciente. después sigue Crece. Y después del creciendo. punto, y sigue creciendo. ¿Hubo cambio de crecimiento? No. No. ¿Sí? ¿Va a haber cambio de signo de la derivada primera? Sí. No, Si es que, No. ¿qué signo tiene No. la derivada primera si es creciente? Positivo. ¿Y qué signo tiene la derivada primera si es creciente? Es positivo. No hay cambio de signo. ¿Sí? Entonces, si no hay cambio de signo, no es extremo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, es un caso muy particular que se detecta este punto en donde hay un cambio de curvatura con la derivada primera. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado. Tiene que haber un cambio de crecimiento, ahora lo vamos a ver acá que está. Yo los volví para atrás para hacerlos pensar. ¿Sí? Entonces, es un máximo y lo llamamos relativo porque no es el mayor de todos y puede haber más de uno. ¿Sí? Entonces, si lo que sucede si los valores de ese punto, esto es el concepto de sin usar derivada, ¿no? Si el valor funcional en ese punto es el mayor a todos los valores funcionales. Y va a haber un mínimo si el valor funcional en ese punto es el menor que todos los valores funcionales. Eso es lo que veníamos sabiendo hasta ahora, ¿no? Y acá vamos a ver entonces, en un determinado intervalo, este valor, si yo estoy en un intervalo, es el mayor de todos los valores funcionales, pero es el mayor de todos, de toda la función. Este primero que yo les marqué acá, este m. ¿Hay valores funcionales que estén por encima de este valor? Sí, es acá, Sí. ¿no? Entonces por eso se lo llama relativo, porque es el máximo en un determinado entorno, ¿sí? Del punto, en cercanías de ese punto. Pero si yo amplío, donde lo estoy evaluando, hay valores funcionales mayores, ¿sí? Pero bueno, por eso se llaman relativos. Y en este caso, estos dos puntos serían mínimos relativos. ¿Por qué? Porque fíjense que este valor funcional es este, pero la gráfica tiene valores funcionales menores a ese, entonces no es absoluto. ¿Sí? Yo tengo que comparar con todos los valores funcionales de la función. Bien. Vamos a ver entonces ahora cómo lo asociamos con lo que es la derivada. ¿Sí? Si nosotros tenemos que la función se hace cero en un punto, ¿sí? Pero la derivada, la función pasó de ser creciente y después decreciente, vamos a tener un máximo. Sí, ya estamos No, que con ya el nos tiempo. queda, sí, nos queda menos de un minuto y ya son las 5:02. Yo porque por ahí los chicos se van a Ah, quinta, por si se nos corta. Bueno, chicos. Y acá está lo de raíz cúbica otra vez, la de x al cubo, que yo me adelanté antes para hacerlos pensar, pero bueno, acá está representado, ¿sí? Profe, Entonces, sí, eso usted lo sube al está en aula el aula virtual. ya está en el Ah, aula. ok. Yo les Porque es re habilité la difícil copiar, unidad, va re hay un rápido. PDF, es un PDF, ¿sí? Dale, Es gracias. un PDF. Y la próxima clase seguimos con esto, así que ustedes lo pueden ir mirando y si tienen dudas.